Dice el capítulo 3, ahora vamos al censo y a las responsabilidades de los levitas, una tribu particular. Dice, estos son los descendientes de Aarón y de Moshe en el día en que el Señor habla a Moshe en el monte Sinai. Hay una serie de comentarios porque aquí no se dice la descendencia de Moisés, solo se dice la descendencia de Aarón. Y no nos explica realmente así la Torah por qué. Se dice que porque como Moisés le enseñó a los hijos de Aarón, pues eran como si fueran sus hijos. Cuando tú le enseñas Torah a un niño, a un joven, es como si fuera tu genealogía, como si fuera tu hijo. De ahí viene mucho la cuestión de los padres espirituales y de que tu hijo espiritual, en fin. Pero bueno, como no dice la Torah, pues no sabemos por qué. Dice el verso 2, y estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Así que tuvo 4, esos son los retratos hablados. Dice, estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Entonces, aquí hace el detalle, la aclaración, diciendo, estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. O sea, no era cualquiera. Sí era de la tribu de Leví, pero además tenía que venir de Aarón. Y lo que está diciendo es, este es el sacerdocio oficial. Este es el oficial, o sea, no había ahí sacerdocios alternos, o de que pues yo también tengo los dones, o por qué me excluyen a mí, Dios no hace excepción de personas, y bla, bla, bla. O sea, no puedes, o sea, si no eras de esa tribu, sorry. O sea, Dios te puso que nacieras en esa familia por algo, Dios tiene una función para cada uno de nosotros, y lo mejor que podemos hacer es marchar como Dios nos puso. Es como abrir un reloj, por llamarlo así, un aparato y decirle, ay, esta pieza de aquí, no, ¿sabes qué? Vamos a cambiarla de este lado. Y esto que está como muy pesado acá, esto lo bajamos acá. Y esto lo invertimos. O sea, es las mismas piezas, pero en otro orden. El orden de los factores no altera el producto, claro que lo altera. Dios así lo estableció, aquí no se cumple ese principio de que el orden de los factores no altera, claro que iba a alterar. Y principalmente en el caso de las funciones de los levitas. Así que dice, ¿el sacerdocio oficial cuál es? El de los levitas, el de los sacerdotes ungidos. A ellos consagró Dios. Dice después el verso 4, pero Nadab y Abiú murieron delante del Señor cuando ofrecieron fuego extraño delante del Eterno en el desierto de Sinaí y no tuvieron hijos. Y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón, su padre. Y bueno, ahí me llama la atención porque aquí dice, y no tuvieron hijos. Y hay unos que dicen, por eso los mató Dios, por no tener hijos. Los aguas aquí de repente dicen, oye, ¿cómo? Me hubieran avisado antes, ahorita salen corriendo, ¿no? O sea, yo no creo definitivamente que Dios los mató porque no tuvieron hijos. Bueno, pues es un mandamiento, o sea, se considera, ¿no? Fructificad y multiplicaos, que tengas hijos, pero definitivamente no creo que por eso los mató, porque dice que ofrecieron fuego extraño. Realmente esa es la causa, ¿no? Bueno, nada, es como para aclarar, el punto por el que murieron es por ese fuego extraño y pues ese trágico evento, les decía, todos de fiesta, todos de alegría, la inauguración del tabernáculo, la consagración de los primeros sacerdotes, y en ese momento estos jóvenes, pues, quisieron brillar ahí en sociedad, quisieron tomar protagonismo, no se esperaron a las indicaciones de su padre. Algunos deducen que estaban ahí ebrios, posiblemente que estaban echando ahí sus drinks, no se esperaron a hacer el kiddush ni nada, dijo, nosotros nos adelantamos. Y entre sí y no, de copas y no, se les ocurrió acercarse así, sin previo aviso, a las cosas santas, y Dios los fulminó. Y luego todavía Dios le dijo a Aarón, ¿sabes qué? Ni le lloren, o sea, síguele. O sea, qué difícil prueba para Aarón. Qué difícil prueba para Aarón. Empezar así el servicio con Dios, imagínate. Así la inauguración por medio de la muerte de estos dos. Qué fuerte. Entonces, bueno, yo creo que también cuando se aclara dice que no tuvieron hijos, ¿qué quiere decir? Que no se habían casado. Que no se habían casado, posiblemente eran solteros. Y eso me hace pensar un poco a mí que suele darse en las cosas cuando uno es soltero que no se piensa.
¿Qué es más fácil? Pues hacer las cosas así, ¿no? Atreverse a cosas que sabes que no debes de hacer, pero pues cuando no tienes hijos, bueno, pues estos chavos dijeron, a ver, aquí nosotros organizamos, nosotros hacemos, nosotros ofrecemos. La juventud es impetuosa, pero también es inmadura e inestable, y para eso Dios dio a los padres. Si a veces un hijo necesita guianza, a veces es más fuerte en la adolescencia y en la juventud, que a veces cuando están chiquitos. Así que, pues los que ya tienen hijos en edad de Nadab y Abiú, cuidado todos, porque nuestros hijos todos van para allá. Pues les digo, un soltero a veces no piensa las cosas de esa manera, y cuando dice que Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio, yo creo que tiene que ver como que ellos tomaron la estafeta justamente. De hecho, después el que quedó como sumo sacerdote fue Eleazar. ¿Y esto qué nos enseña? Dicen que los hijos son como flechas. ¿Hemos oído este salmo? Los hijos son como flechas, hermanos del valiente y todo esto. Bueno, cuando un hombre iba a la guerra, llevaba la mayor cantidad de flechas posibles, era evidente, porque pues de eso dependía en gran parte su vida. Pues el arco sin la flecha, ¿de qué te sirve? Pues para dar arcazos, ¿no? Pero no creo que le funcionara mucho. Entonces, mientras más flechas, mejor. Sin embargo, casi siempre lo general es que el mismo arquero preparaba sus propias flechas. Entonces era algo personal, como hoy en día se acostumbra que el soldado limpia su propia arma. No sé si a los que les tocó servicio militar de que todavía cargaban, ¿cómo le llamaban esta? La carabina o el fusil. Pues todavía tenías que limpiaban el arma, cargaban el arma, o sea, tú mismo tenías que preparar, pues tu arma, o sea, tú sabías si funcionaba o no. Entonces, así cada que salían a la guerra, los que llevaban flechas tenían que preparar ellos mismos las flechas. Y tenían que preparar todas por igual. Imagínense si decían, ¿sabes qué? Yo creo que las 3 primeras flechas, esas sí le metemos filo, le metemos buena madera, todo bien. Ya las últimas 10, no, esas ya déjalas ahí, ¿no? Yo creo que no llegamos a esas, pues no. O sea, todas las flechas tienen que estar preparadas igual. ¿Qué nos enseña? Que a cada hijo tenemos que prepararlo de la misma manera como al primero. O sea, que el pretexto de hijo es que ya me agarraron cansados, ¿no? Cuando ya estamos... Y bueno, ahorita casi menos pretexto tenemos porque tenemos de a 2, de a 3, de a 1, de a 2, de a 3, algunos de a 4, aquí algunos el mundo se echó los 5, ¿está bien? Pero en ese tiempo que de a 8, de a 9, de a 12, de así, o sea, tenías que preparar cada flecha. Cada flecha es importante porque no sabías cuál de ellas te iba a dar la victoria. O cuál de ellas te podía salvar la vida. Entonces cuando dice que Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio, ellos tomaron la estafeta cuando sus hermanos murieron. O sea, ya estaban preparados. No pasó así como de, híjole, Eleazar, ya se murieron esos dos, y ahora ¿quién preparamos? ¿Ahora quién sigue? Por eso para mí es muy importante el tema de la enseñanza, el tema del instituto bíblico, porque siempre hay que tener las flechas listas. Que si el día de mañana yo me muero, porque no digan, bueno, pues ya se acabó aquí, ya se murió, ya. No, o sea, no puede ser eso. De ninguna manera. Ni tampoco se trata de que alguien, pues a ver, tú aviéntate, tú te sabes buenos chistes, órale. O sea, tampoco tendría que ser así, en ningún caso. Entonces siempre tiene que haber un proceso en una iglesia, en una congregación, de estar discipulando gente, de estar preparando gente. Por eso la enseñanza tiene que ser prioridad. Por eso Pablo le dijo a Timoteo algo muy importante. Encarga esto a hombres fieles, que sean dignos de enseñar. O sea, forma discípulos. Veles confiando esto no nada más a uno, sino a muchos otros. Yoshua tomó 12, falló 1, pero había otros 11 ahí. Había otros 11. Entonces Nadab y Abiú murieron inesperadamente, pero Eleazar e Itamar estaban listos. Entonces a veces se carga demasiado en el primogénito, como decir es que el primogénito, ¿no? Y como que esa idea a veces, sí es cierto, el primogénito tenía por supuesto esa responsabilidad, pero no era el único. O sea, hay que ir preparando a todos como se preparaban las flechas. Y bueno, creo que por último les comento, yo creo que por eso es importante los hijos, por eso es importante la familia, porque pues te da un poco más de sensatez, te ayuda a pensar las cosas más. Yo creo que a Nadab y a Abiú se les hizo fácil hacer este tipo de cosas, siendo jóvenes, sin nadie en quien pensar detrás de ellos. Bueno, pues lo hago, pues total, ¿no? Y así es uno en la juventud, o no tan en la juventud.
Mientras no tienes hijos, pues es fácil tomar ciertas decisiones. Y las consecuencias ni a veces ni las piensas. Pero ya cuando tienes bocas que alimentar y cuando ya tienes hijos o ya piensas dejar una viuda, dices, caray, no, pues no. O sea, ya mis loqueras ya no las puedo seguir haciendo. Así que, pues antes de aventarse del bungee, piénsenlo si tienen hijos, porque no puede ser lo más sabio. Bueno, dice el verso 5, y el Señor habla a Moshe diciendo, haz que se acerque la tribu de Leví, y hazle estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan, y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión, para servir en el ministerio del tabernáculo, y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión, y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Darás los levitas a Aarón y a sus hijos, y les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. O sea, Dios le está diciendo aquí a Aarón, ¿sabes qué? Aquí están los levitas. Los levitas te van a ayudar, los levitas te van a asistir, tú los vas a organizar. De ti, de tus hijos vienen los sacerdotes, pero los levitas van a ser pues los que canten, los que alaben, los que lleven las cosas, los que armen o desarmen, los que resguarden. Por ejemplo, en la época del templo, el templo estaba abierto las 24 horas, entonces también tenía que haber una guardia, o sea, había seguridad todo el tiempo en el tabernáculo, había muchísimas labores que hacer. Y dice, bueno, pues para ellos son los levitas. Dice, constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. Esta es otra advertencia más que ya habíamos leído, que cuando se dispusiera las cosas de llevar el tabernáculo, cargar las varas, todo esto, dice, nadie puede estar echándoles la mano. ¿Se acuerdan de la historia que leímos de Usa, segunda de Samuel capítulo 6? Este hombre que de repente iban ahí los bueyes cargando en un carro, y pum, se tropezaron los bueyes, y dijo, de ahí se va a caer el arca, y la agarró así con la mano. En ese mismo momento, pum, vale, se cayó. Entonces David se quedó así de, ya nos volvió a pasar lo que le pasó a Nadab y Abiú otra vez. En la inauguración, cuando David está metiendo el arca, un muerto. Y entonces ya David se detuvo y dijo, no, ¿saben qué? Mejor vamos a leer el manual, a ver cómo está la cuestión de esto, de trasladar el arca, porque ya vi que es de alto riesgo, ya se me murió uno de los más fuertes. Y entonces ya checaron, no sabes qué, es que los levitas tienen que hacer esto. Los levitas eran los encargados, y aquí en este caso no nada más se refiere al transportar las cosas, sino aquí habla de el sacerdocio. O sea, del sacerdocio. Aquí ya cuidado, porque dice, el extraño que se acerque morirá. Y dice aquí, habló además el Señor a Moshe diciendo, he aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas, porque mío es todo primogénito. Desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán yo el Señor. Así que aquí los levitas se establecen, número 1, como los sacerdotes, para el sacerdocio, en lugar de los primogénitos. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. Primero, el plan original del sacerdocio era para los primogénitos. O sea, los que debían de ser los Kohanim, los sacerdotes, eran todos los primogénitos de todas las tribus. Ese era el plan original. Y eso se llevó a cabo, en cierta manera, lo vemos, como una sombra en los patriarcas. O sea, Abraham hizo funciones de sacerdote, levantó altares y llevaba sacrificios. Y era la cabeza, obviamente, de su familia. Isaac, el mismo Jacob, el mismo Noé, lo llegaron a ser. Caín y Abel. O sea, son las bases del sacerdocio que Dios estableció. Pero ese sacerdocio original quedó mal. Digamos que falló. ¿En qué momento falló? ¿Se acuerdan? Cuando digamos que Dios dijo, ¿sabes qué? Los primogénitos no. ¿Cuándo creen? En el evento del becerro de oro. En el momento del becerro de oro, ellos se descalificaron y al mismo tiempo los levitas se calificaron para la obra. ¿Cómo? Vamos a leer Éxodo 32, verso 25. Éxodo 32, verso 25 dice, viendo Moshe que el pueblo estaba desenfrenado, cuando acababa de bajar con las tablas de la Torah, ya desenfrenados, como si estuvieran en un antro.
Porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Se puso Moshe a la puerta del campamento y dijo: quien esté por el Eterno, júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. O sea, esto fue extraordinario, esto fue atípico. O sea, todos los de una tribu, todos completitos, se fueron con él. Todos así, todos los de Leví. Estaban ahí, ¿de acuerdo? Y todos dijeron: ¿sabes qué? Pues todos jalaron parejo, todos los levitas. Y él les dijo: así ha dicho el Eterno, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Wow. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Oh, qué cosa tan triste y tan desastrosa. Entre ellos mismos. ¿Por qué? Porque el pueblo ya se había pervertido y digamos que muchos de ellos ya habían cruzado esa línea de no retorno. Una vez que pasas ese límite, Dios sabe que no vas a volver. Y un principio dice que lo que no puede ser redimido, habrá de ser destruido. Y bueno, Dios no esperó a que llegaran al final de sus días, sino usó a los levitas, que ya sabemos que Simeón y Leví eran de espadas tomar. Cuando fueron a Siquem, mataron a toda una ciudad, entonces ya lo traían a la naturaleza, eso de andar matando gente. Entonces, pues ellos fueron los que tomaron la decisión de ponerse al lado de Moisés, de llevar a cabo esto, y entonces, en virtud de este evento, Dios toma a los levitas en lugar de los primogénitos para el sacerdocio. Así que no sabes tú las decisiones de hoy a dónde van a repercutir mañana. Y esa característica, ese rasgo de carácter negativo, evidentemente en Leví, que tuvo cuando mató a hombres, dice que descarretaron caballos, que les cortaron los tendones a los caballos y porque vengaron a Dina. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Cuando vengaron a Dina. Que bueno, esa naturaleza medio de sangre, de matar y de estar viendo sangre. Bueno, a estos que están así, vamos a canalizarlos, pero pues bueno, en lo bueno. ¿Cómo? Vamos a ser los sacerdotes. ¿Les gusta traer cuchillo en la mano? ¿Les gusta ver la sangre? Pues ahí están todos los sacrificios que van a hacer. Bueno, para muestra, nada más, por ejemplo, en la época de Sukkot, 70 sacrificios. Ahora, imagínense, 70 sacrificios de animales, estar viendo correr la sangre. O sea, se dice fácil, pero ya la realidad es, luego ni queremos abrir el pollo. Ahí en las clases que era de botánico, de ciencias naturales, ¿no? Te ponen a abrir ahí la rana y esas cosas. Había gente que no quería. Entonces, era de un carácter especial poder llegar a hacer esto. Los levitas lo traían en la sangre. Y Dios revirtió, por decirlo así, usó lo malo para lo bueno. Entonces, a veces queremos amoldar a nuestros hijos de cierta manera, decir, dices que esto es bien eso y esto es bien. Bueno, canalízalo hacia eso bueno, y esa característica negativa, Dios la va a usar impresionante. Va a ser poderosa para eso. La cuestión es ponerlo en el cauce correcto. Eso es lo que tenemos como padres, que pedir sabiduría y descubrir de nuestros hijos. Porque hay cosas que en su carácter no las vamos a poder cambiar. O sea, por más varas que les des, les vas a dejar las pompis como sea, pero, o sea, no van a cambiar así. Entonces, bueno, ok, no puedo cambiar la corriente del agua, la voy a encauzar hacia donde deba de llegar. Eso es lo que hizo Dios con los levitas, y en virtud de eso que ellos hicieron, de santificarse, dijo: ustedes serán sacerdotes. Ustedes serán los encargados de llevar el honor, de resguardar, de servir de una manera personal a Dios, de una manera más cercana a Dios. Pues bueno, por eso dice que los he escogido. Y dos, porque había una deuda pendiente, que Dios se la va a cobrar. Dios se la va a cobrar. ¿Cómo? Dijo: me deben. Ustedes me deben a mí, dijo Dios. ¿Qué te debemos? ¿Cómo no? Cuando el ángel de la muerte pasó, yo perdoné a todos los primogénitos. Por tanto, todos esos hijos me pertenecen a mí. ¿Cómo me los van a pagar? ¿Cómo hacemos cuentas? ¿De qué manera? Vamos a ver. Dice el verso... bueno, vamos a releer el 13. Dice ahí mismo. Pues dice: porque mío, dice el Eterno, mío es todo primogénito, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. O sea, a partir de ese momento, dijo Dios, todos los primogénitos son míos. Porque ese es un principio general
que se maneja. O sea, aquel que te salva la vida, estás en deuda de esa vida. Está en deuda de esa vida. Por eso somos deudores de Dios. Por eso no le podemos pagar a Dios. O sea, somos esclavos de Dios. Digamos que el equivalente que está diciendo Dios. Ahora sus hijos son míos, olvídense de sus hijos, despídanse de ellos, me pertenecen a mí. Dice, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán. Entonces, bueno, cuando estos primogénitos que le pertenecían fallaron, Dios toma, ahora sí que la catafixia fue por los levitas. Entonces, los levitas son los que toman el lugar de los primogénitos. Y siempre hemos escuchado esto, que, como lo hemos dicho, que nuestros hijos son de Dios, que los hijos son prestados, que nuestros hijos le pertenecen a Dios. Efectivamente, estamos en deuda con Dios, por supuesto estamos en deuda con Dios. Entonces, ¿qué pago podría dar? ¿Qué pago podríamos nosotros dar por nuestros hijos? ¿De qué manera podríamos nosotros, digamos que pagar esa deuda que tenemos con Él? Entonces, hay gente que dice, bueno, pues con mi propia vida, ¿no? O sea, lo mejor que puedo darle a Dios, ¿tú qué crees que es? ¿Qué puedes darle lo mejor a Dios? Tú dices, pues mi propia vida. Pero no necesariamente es así. Es más, yo creo que no es así. O sea, porque es fácil dar tu vida por otro que tú amas. O sea, es fácil dar nuestra vida por nuestros hijos, ¿o no? Pero es difícil dar la vida de nuestros hijos, ¿o no? ¿Qué preferirías? ¿Morirte tú o morir tu hijo? Nadie dice nada. Pues yo mismo. Si Dios le hubiese dicho a Abraham, sacrifícate tú mismo, o si Dios le hubiera preguntado a Abraham, a ver, Abraham, te voy a dar a escoger, ¿qué escoges? ¿Tu vida o la de Isaac? Se la pone fácil. O sea, Abraham ya había vivido, Abraham ya había hecho muchas cosas. Luego, además de que pues ya tenía bastantes años. Pero cuando le dijo, a ver, sacrifícame a tu hijo, tu único al que amas, eso sí es una prueba. O sea, dar tu vida, bueno, pues no digo que sea fácil. Pero a ver, dar la vida de tu hijo, eso ya es otro nivel. Entonces, ¿cómo le podemos pagar la deuda a Dios? Primero de nuestra propia vida, ok, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, vida por vida, efectivamente. Pero nuestra vida no puede, nuestra sangre no puede redimir nuestra propia vida. Entonces, ahora, como Dios no acepta sacrificios humanos, ¿qué dijo? Ok, voy a tomar a los levitas para consagrarlos a mí. Y en cierta manera todos estamos ahí, porque en Hebreos 12 dice Israel, que el pueblo de Israel es la congregación de los primogénitos. Y lo interesante aquí es que, de acuerdo al sacerdocio original, cuando venga el Mesías se restablecerá. Es decir, en algún momento los levitas seguirán fungiendo ciertas labores, pero el sacerdocio volverá a recaer en manos ¿de quién? De los primogénitos, por el orden ¿de quién? De Melquisedec. Entonces, cuando se establezca Melquisedec, el sacerdocio que será vigente una vez más será el de los primogénitos. Entonces, ahí sí va a haber sacerdotes, yo creo, de todas las tribus. Pero mientras eso sucede, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Consagrar a nuestros hijos, dar a nuestros hijos y nosotros mismos tomarnos en cuenta como esos primogénitos. Dice el verso 14, y el Señor habló a Moshe en el desierto de Sinaí, diciendo, cuenta los hijos de Leví según las casas de sus padres. Cuenta los hijos de Leví según las casas de sus padres, por sus familias, contarás todos los varones de un mes arriba. Moisés los contó conforme a la palabra del Señor, como le fue mandado. Y los hijos de Leví fueron estos por sus nombres: Gersón, Coat y Merari. Y los nombres de los hijos de Gersón por sus familias son estos: Libni y Simei. Los hijos de Coat por sus familias son Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Merari por sus familias, Mahil y Musi. Estas son las familias de Leví según las casas de sus padres. De Gersón era la familia de Libni y la de Simei. Estas son las familias de Gersón. Los contados de ellos, conforme la cuenta de todos los varones de un mes arriba, los contados de ellos fueron 7,500. Las familias de Gersón acamparán a espaldas del tabernáculo al occidente,
Y el jefe del linaje de los gersonitas, Eliasab, hijo de Lael. A cargo de los hijos de Gersón, en el tabernáculo de reunión, estarán el tabernáculo, la tienda y su cubierta, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio y la cortina de la puerta del atrio que está junto al tabernáculo y junto al altar alrededor, asimismo sus cuerdas para todo su servicio. De Coat era la familia de los amramitas, la familia de los isjarritas y la familia de los hebronitas y la familia de los uzielitas. Estas son las familias coatitas. El número de todas los varones de un mes arriba era 8,600 que tenían la guarda del santuario. Las familias de los hijos de Coat acamparán al lado del tabernáculo al sur. Y el jefe del linaje de las familias de Coat, Elisafán, hijo de Uziel. Verso 31. A cargo de ellos estarán el arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios del santuario con que ministran, y el velo con todo su servicio. Y el principal de los hijos de los levitas será Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, jefe de los que tienen la guarda del santuario. De Merari era la familia de los Mahlitas y la familia de los Musitas. Estas son las familias de Merari. Los contados de ellos, conforme al número de todos los varones de un mes arriba, fueron 6,200. Y el jefe de la casa del linaje de Merari, Suriel, hijo de Abijail, acamparán al lado del tabernáculo al norte. A cargo de los hijos de Merari estará la custodia de las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus basas y todos sus enseres con todo su servicio. Y las columnas alrededor del atrio, sus basas, sus estacas y sus cuerdas. Los que acamparán delante del tabernáculo al oriente, delante del tabernáculo de reunión al este, serán Moshe y Aarón y sus hijos, teniendo la guarda del santuario en lugar de los hijos de Israel, y el extraño que se acercare morirá. Así que Moshe y Aarón, sus familias, serían los que estarían también en el lado este, en el lado donde sale el sol, donde estaría Judá también, pero ellos pues en la parte ya mucho más cercana de lo que era el tabernáculo. Dice el verso 39, todos los contados de los levitas que Moshe y Aarón, conforme a la palabra del Eterno, contaron por sus familias, todos los varones de un mes arriba fueron 22,000. ¿Se dan cuenta? La tribu de Leví eran los menos numerosos, y esos que los contaron de un mes para arriba. Sin embargo, bueno, pues dicen, por ahí muchos son llamados y pocos iban a ser escogidos. Es una razón quizás no muy contundente de por qué eran menos. Hay otras explicaciones, pero bueno, básicamente Dios determinó que fueran ellos, la tribu menos numerosa, la que se encargaran, y fueron los que se santificaron. Y bueno, algunos de aquí han hecho la cuenta de cuántos eran, y no nos dan 22,000, no sé si hicieron la cuenta. ¿Cuánto les dan? A ver si alguien, ya que estamos en el libro de Números, ¿cuántos? Órale, miren, bueno, para las cuentas, ¿eh? Ay, qué barbaridad, 22,300. Y entonces acá, ¿qué pasó? Se escondieron unos en el censo, o eran gemelos, y entonces como que no los vieron. ¿Cómo dice el verso 39 que eran 22,000? Si sabemos que la suma eran 22,300. Si contamos a los de la familia de Gersón, de Coat, de Merari y todos estos, nos dan estos 22,300. Y bueno, hay algunas explicaciones también respecto a esto. Uno de ellos es que es una cifra redondeada, o sea que Moisés al final del censo simplemente hizo un redondeo, por llamarlo así, aunque pues es poco confiable ese tema de que fueron redondeados y que por eso digo, bueno, en lugar de 23,200, pues 22,300, pues se redondea a 22,000, ¿no? Pero nosotros 300, ¿qué onda, no? O sea, queda así como que no cuentan o qué, pero es una posibilidad. Otra posibilidad, lo que dice en el verso 28, hay una variante, porque en el verso 28 dice que son 8,600, pero en la Septuaginta aparecen 8,300. Entonces hay ciertos pergaminos que dicen 8,300 y otros que dicen 8,600. Entonces, pues ahí están los 300 que posiblemente sean que sobren. O hay otra posibilidad, que ahorita la vamos a ver cuál es, de por qué.
Ok, ahorita llegamos ahí. Vamos a seguir leyendo y vemos quizás por qué estos 300, digamos que nos están aparentemente sobrando. Dice, el Eterno dijo a Moshe, cuenta a todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba y cuéntalos por sus nombres. Dice, vuelve a contar a los hijos de Israel, pero ahora ya no de 20, sino vamos a contarlos desde un mes para arriba y cuéntalos, incluso como dice aquí el detalle, por sus nombres. Tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel, yo, el Señor. O sea que Dios se toma aquí lo mismo que dice la Torah de medida por medida. Ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Entonces, ¿qué dijo? Ok, ¿sabes qué? Me deben a los primogénitos. Vamos a tomar a los levitas. Levita por primogénito, levita por primogénito. Así como que uno y uno, uno y uno, uno y uno. ¿Ok? Y vamos a ver a qué cuenta llegaron. Contó Moshe, como el Señor le mandó, todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y todos los primogénitos varones, conforme al número de sus nombres, de un mes arriba, porque así se contó a los levitas, fueron 22,273. Son más de los primogénitos que de los levitas, si fueran 22,000. Luego habló el Señor a Moshe diciendo, toma a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de sus animales. Y los levitas serán míos. Yo, Adonai. Aquí se hace el trueque, ¿no? De levitas por primogénitos. Dice, y para el rescate de los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel, que exceden a los levitas, tomarás 5 ciclos por cabeza, conforme al ciclo del santuario, los tomarás. El ciclo tiene 20 eras. Y curiosamente, esta medida, este valor que se tomó para el rescate de esos 273, era el valor de un esclavo. Fue lo mismo en lo que vendieron a Yosef. Entonces, ¿qué está haciendo aquí Dios? Está haciendo cuentas, se contaron a todos los primogénitos, y dice, me faltan 273. ¿Por qué? Porque son 22,273. Y nada más hay 22,000 levitas. Entonces me debes 273. Entonces, ¿qué hace Dios? Pues bueno, para que no quedara así, dice, ok, cuéntalos y los vamos ahora sí que pasarles peso. Dice, toma de a 5 ciclos por cabeza. Y hace las cuentas y dice el verso 48, y darás a Aarón y a sus hijos el dinero del rescate de los que exceden. Tomó pues Moshe el dinero del rescate de los que excedían el número de los redimidos por los levitas, y recibió de los primogénitos de los hijos de Israel en dinero 1,365 ciclos conforme al ciclo del santuario. Y Moshe dio el dinero de los rescates a Aarón y a sus hijos, conforme a la palabra del Eterno, según lo que el Eterno había mandado a Moshe. Entonces, pues a Dios no se le van las cuentas. Dios dijo, a ver, hay 22,000 levitas y hay 22,273. Me deben 273, nada de que, ahí te los fío, ¿no? Ahí van a nacer más, espérate tantito, no, nada de nada. O sea, Dios dijo, ni modo, a ver, 273 por 5, me deben 1,365. No, que no es quincena, ni modo. O sea, ahí le juntaron y dijeron, pues, ¿sabes qué? Hay que redimirlo. Y a mí me hace pensar un poco esto, que Dios realmente es meticuloso. Y así como nosotros queremos que nos bendiga y que nos dé en la medida que quisiéramos, que queremos, Dios también en esa medida nos toma en cuenta. Ahora sí que también va a usar esa misma vara. Con la vara que medimos, seremos medidos. Bueno, ¿a quién le gusta que a Dios no le bendiga? ¿O a quién le gustaría que Dios le debiera algo? Que Dios no es deudor de nadie. Bueno, pues Dios dice, tampoco me puedes quedar a deber. Así que Dios dijo, dice el Proverbio 11:1, la balanza falsa es una abominación al Señor, pero la pesa exacta le agrada. Proverbios 11:1. Entonces, bueno, aquí decíamos, si los levitas eran 22,300, ¿por qué aparentemente aquí nos están faltando estos 300? Es porque dentro de esos 22,300 levitas hay 300 primogénitos. Había 300 que ya eran primogénitos. Entonces Dios está redimiendo a los primogénitos, y digamos que un primogénito no podía redimir a otro primogénito. O sea, un levita no podía rescatar a otro
levita primogénito. Por eso es que esos 300 levitas primogénitos no son contados en el censo. Ajá, ¿sí me explico? O sea, entre dos levitas no se podían redimir. O sea, un levita no podía redimir a su propio, o sea, no podría ser contado para redimir a su propio hermano primogénito. O sea, ese levita primogénito también debía ser rescatado por el hecho de ser primogénito. Porque dijo, todos me pertenecen. O sea, aún así Dios dijo, aunque sea levita, también tiene que redimirse. Entonces, es por eso que esos 300 que aparentemente sobran, es posiblemente porque eran los levitas primogénitos. Entonces, solo había 22,000 aptos para redimir. Y de aquí viene una tradición que, pues en lo personal se me hace linda, que se llama el Pidyon Aben, en el judaísmo se conoce así, es una costumbre nada más, que se le llama el rescate del primogénito. Y de aquí se deriva de este principio que ellos dieron dinero, ellos dieron para redimir a estos que faltaban, y se acostumbra en las sinagogas a hacer esto, y yo no le veo el valor por la parte económica, sino realmente por el recordatorio de que nuestros hijos le pertenecen a Dios. De que lo más valioso que podemos darle a Dios, sí, por supuesto, es parte de tu vida, pero realmente es entregarle a nuestros hijos. Entonces el Pidyon Aben es una costumbre que se hace en las sinagogas en las que se presenta el niño, y bueno, en este caso se dan hasta unas moneditas, se hace una ofrenda, lo que sea, pero lo importante, el valor real, porque no es tanto la cantidad, porque hay unas monedas así ya como conmemorativas y así, que tienen la imagen de un bebé y cosas así. Realmente el valor y lo importante es tomar conciencia en los padres de que ese hijo le pertenece a Dios. O sea, como diciendo, ¿sabes qué? Estás en deuda. Ese hijo fue librado de Egipto. Salió de Egipto de pura gracia. ¿Cómo lo vas a pagar? ¿Cómo lo vas a redimir? ¿De qué manera vas a dar pago por su vida? Bueno, pues no podríamos decir, bueno, pues a ver, pues ¿de cuánto nos toca, no? O sea, a ver, pues ¿cuánto vale mi hijo? Pues no alcanzaría. Se contaban los varones. Sí, se contaba en este caso a los varones nada más. Pues se considera, pues, sobre todo para los varones, ahí hay diferentes opiniones, no lo he terminado de estudiar, porque se considera que el que abre matriz, pues bueno, puede ser una mujer la que abre matriz, entonces sería primogénita. Pero la costumbre se da hacia el varón. ¿Okay? Entonces, bueno, más allá de si es hombre o varón, yo creo que estamos en deuda con Dios. Estamos en deuda con Dios porque nos ha dado más de lo que merecemos, de lo que realmente nosotros tendríamos que darle a Dios, no nos alcanzaría para pagar por nuestros hijos. Así que yo quisiera que oráramos, que le agradeciéramos a Dios por la vida de nuestros hijos, porque han sido redimidos por la sangre de un cordero y porque pues estamos en deuda con Él. Estamos definitivamente en deuda con Él. Y bueno, aquí Dios simbólicamente lo hace a través de estos 5 shekels que tenían que dar conforme al ciclo del santuario. Pero creo que cuando Dios es el centro de nuestra vida, es cuando empezamos a tomar conciencia del valor de las cosas.